Y más información hoy martes, aquí en Mega Noticias Zacatecas. 33 trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fueron suspendidos de sus labores. Se les investiga a todos ellos por presuntos actos de corrupción. Inicia el paro de labores por parte de la sección 58 y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la par el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias exigen al gobierno federal y al gobierno del estado que les pague el retroactivo al aumento salarial. Y comerciantes se suman a esta exigencia. Al ayuntamiento de la capital piden se ponga orden en los comercios. La incapacidad de resolución genera que los pacientes se vean obligados a acudir a un privado. Es más costoso para la gente, o sea, nunca jamás va a ser igual que un hospital, un hospital público o un privado. Son los propios derechohabientes los que lo afirman. La atención en un hospital privado y en un hospital público da igual, ya que económicamente gastamos lo mismo. Cabe mencionar que este aumento en hospitales privados ha aumentado hasta en un 20% aquí en Zacatecas. Las causas ya usted las conoce. Los propios médicos se quejan de que no hay medicamentos y la infraestructura es deplorable. Aquí la siguiente información. La más reciente estadística de salud en establecimientos particulares reveló un dato contundente. En solo un año, el uso de servicios de salud privados en Zacatecas aumentó. Este crecimiento explosivo evidencia la inconformidad con el sistema público y cómo los ciudadanos, incluso teniendo seguro, prefieren pagar a cambio de una atención más rápida. Tan solo en los últimos 10 años, los servicios de salud otorgados en establecimientos particulares aumentaron más del 83%. Sin embargo, el mayor incremento se dio de 2023 a 2024, cuando la cifra pasó de 84,000 servicios a 108,000, representando un aumento del 28%. Eso hace que vaya aumentando. La incapacidad de resolución de los hospitales públicos genera que los pacientes se vean obligados a acudir a un privado. En una ciudad como Zacatecas, que económicamente no tiene mucho dinero la gente, ¿no? La decisión de los pacientes se reduce a un claro dilema entre el costo y el tiempo. Mientras que en el sector público la atención para derechohabientes es gratuita, una consulta puede tardar hasta 4 meses y una cirugía programada más de 10 semanas. En contraste, el sector privado ofrece acceso a consultas en aproximadamente 10 días, pero con un alto costo. Una sola consulta puede ir de los 400 a los 1,500 pesos y una cirugía como una cesárea puede superar los 30,000 pesos. La diferencia de la medicina privada es la capacidad de reacción inmediata. O sea, ¿qué es lo que se sucede? Que el paciente requiere una atención en el momento. Aquí no les damos cita para 3 meses, ni para 6, ni para dentro de 8 días, ese es al momento. El panorama general dentro de las estadísticas de salud en establecimientos particulares en 2024 fue que en Zacatecas existen 32 unidades médicas privadas, 264 recursos materiales y 39,863 casos de morbilidad hospitalaria, que es una incidencia que va a la baja desde la pandemia en 2020. ¿Qué nos preocupa? Bueno, sí están proliferando, pero el problema es que cada vez es más costoso para la gente. O sea, nunca jamás va a ser igual que un hospital, un hospital público o un privado. Entonces los costos, la calidad de la atención, etcétera, es algo que se tiene que estar verificando. Este dramático aumento en el uso de servicios privados es un claro ejemplo de la realidad en Zacatecas. Los ciudadanos valoran su tiempo y su salud por encima del costo, evidenciando la urgente necesidad de mejorar la eficiencia y la accesibilidad en el sistema público. Luis Ángel González, Mega Noticias. Y mira, si de deficiencias hablamos, ya se lo mostrábamos esta mañana a través de Mega Noticias Zacatecas en las diferentes redes sociales, cómo salían las heces fecales, al menos de la unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, esta clínica ubicada en Guadalupe, donde hasta el propio personal médico trataba con sábanas de evitar que estas heces fecales pues salieran hasta los consultorios. Hasta el momento la autoridad sanitaria y propia de salud afirma que la situación está bajo control. Vámonos con más información local porque hoy la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que al menos 33 trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fueron suspendidos de sus labores. La causa: se investiga presunta corrupción al interior de esta institución.
ante indicios de que se comete este delito, podría involucrar a ayuntamientos, instituciones educativas, integrantes de la propia Junta e incluso a gobierno del Estado. Su titular, Ernesto González Romo, explicó que la investigación busca esclarecer posibles irregularidades en la resolución de laudos y demandas laborales. De acuerdo con el funcionario, existen casos en los que los fallos favorecieron indebidamente a los patrones o se utilizaron para perjudicar a dependencias a través de presidentes auxiliares, afectando tanto a trabajadores como instituciones. Se seguirá la presunción de inocencia. No vamos a generalizar que todos cometieron actos de corrupción, pero si encontramos pruebas suficientes, procederemos penalmente. Hay peces gordos, advirtió el funcionario titular de la función pública. Subrayó que se trata de un hecho inédito en la entidad, pues es la primera vez que se suspende en su totalidad a una dependencia estatal por posibles actos de corrupción. Según datos de la propia Junta local, hasta 2020 se contabilizaban 1.181 conciliaciones previas y juicios, mientras que en 2016 y 2019 se registraron hasta 2.669 laudos a favor. Ya se investiga quiénes fueron los beneficiados. Y atención, porque por segundo día consecutivo, integrantes de la sección 58 del CENTE mantienen tomada la Secretaría de Finanzas y otros edificios de Ciudad Gobierno, como las oficinas de recaudación en varios municipios, en protesta evidente por la falta del pago del retroactivo correspondiente al aumento salarial. De acuerdo con el secretario general de la sección 58, Marcelino Rodarte Hernández, el adeudo afecta a más de 4,000 docentes y podría ascender entre los 60 y 90 millones de pesos. La dirigencia sindical advirtió que de no recibir una resolución inmediata, podrían extender las acciones de presión hasta las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas. Si no hay solución, no habrá feria. Esa es otra de las acciones que estamos valorando, señaló el propio Rodarte Hernández. El líder magisterial acusó a las autoridades estatales de haber incumplido en atender la demanda y dispersión de recursos, de la cual aseguran se tiene en exigencia desde el mes de febrero. Y hay que mencionar que al menos en el municipio de Concepción del Oro estuvo presente el gobernador del estado, David Monreal Ávila, acompañado de su gabinete, hasta donde llegaron maestros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias y mantuvieron un diálogo con el responsable de la política interna de gobierno del estado, Rodrigo Reyes Muguerza, y obviamente pues no hubo solución alguna. Al regresar, Comercio Establecido pide se regule el ambulantaje ante las bajas ventas reportadas en verano. Y más adelante, empresas mineras señalan que han sido víctimas de intentos de extorsión. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. Gracias por continuar en Mega Noticias Zacatecas. Recuérdelo, 492-103-2360, 492-103-2360, la línea para que se ponga en contacto con nosotros. Momento de ir a 100 palabras con Jimena Barbero. 100 palabras con Jimena Barbero. México es el país de la brutal desigualdad, donde la vida de un niño puede valer menos que el minibar de un hotel de lujo, 1,000 pesos. Ese fue el precio que le pusieron a la vida de Fernandito, un pequeño de 5 años, asesinado por una deuda irrisoria. Mientras tanto, un funcionario de Morena, Andy López Beltrán, minimiza sin pestañear pagar 7,000 pesos por noche en un hotel. Y no lo dice en un país nórdico con altos salarios, lo dice aquí, donde el 10% más pobre de la población sobrevive con menos de 5,600 pesos al mes. Los datos son claros y desgarradores. El 10% más rico de México gana 14 veces más que el 10% más pobre. En zonas rurales los ingresos caen a la mitad de los urbanos. En este país, el lujo oficial y la precariedad ciudadana no son polos opuestos, son la realidad. Hace más de 6 años nos prometieron un país sin desigualdades, pero seguimos con el mismo teatro, una élite rodeada de lujos mientras el pueblo cuenta monedas para comer. ¿De verdad no hay dinero o simplemente no hay vergüenza? Llegó el momento de irnos hasta la redacción. Muy buenas noches, César Horta Valdés, te saludo con mucho gusto.
Gracias, Silvia, bienvenidos a la redacción. Vámonos directo con sus mensajes. Dice, los servicios públicos son lentos e ineficientes. Una cita en el IMSS tarda meses y uno con su dolor, pues no queda otra más que ir a los privados. Desde que se puso en marcha el IMSS Bienestar, los servicios están cada vez peor. No hay medicinas y los doctores no tienen con qué trabajar. Y respecto a la toma de los maestros, nos dicen, gobierno ineficiente, cínico y corrupto que no atiende a los maestros. Mire, pues así la opinión de la ciudadanía respecto a estos temas que le hemos presentado. Pero pues cambiando un poco de temas, si usted seguramente estuvo paseando por el centro histórico en estos días, se dio cuenta de la proliferación tan grande que hubo del ambulantaje. Esto terminó afectando, por supuesto, al comercio establecido. Cerca del 60% del comercio establecido en la capital zacatecana no reportó mayores ganancias durante los eventos culturales y turísticos de la temporada de verano. Uno de los factores que explican esta baja en ventas es el aumento del comercio ambulante, especialmente en zonas con alta concentración de turistas. De nuevo se vuelve a ver que no hubo un aumento claro en la afluencia de gente ni en el aumento de ventas en los negocios, ¿no? Más del 66% están refiriendo que no hubo aumento en la afluencia de turismo y evidentemente pues tampoco un aumento en cuanto a sus ingresos, se mantuvieron iguales como semanas anteriores, ¿no? Y los dos problemas que señalan principalmente son, primero, es el cierre en circulación. Esta preocupación coincide con datos recientes del Censo Económico 2024 del INEGI, que revela que la competencia desleal, donde se incluye el comercio informal, creció 4 puntos porcentuales en los últimos 5 años y se mantiene como uno de los principales obstáculos para las unidades económicas de Zacatecas, al pasar del 17.2 en 2018 al 21.5% en 2023. De acuerdo con el Ayuntamiento de la capital, en el municipio existen más de 6.500 comercios, entre formales e informales. Alrededor de 2.500 pertenecen al comercio ambulante y su presencia es cada vez más notoria en el centro histórico. En espacios como el Jardín Independencia, el Portal de las Flores y el Portal de Rosales, donde se han instalado tianguis de forma prolongada. Tenemos una reunión con las cámaras empresariales, con los comerciantes del centro histórico y vamos a hacer un trabajo de campo en cada una de las planchas, en cada uno de los callejones y lugares de nuestro centro histórico y de nuestra ciudad para demostrar el número de espacios que hemos dado a partir de que tomamos protesta como presidencia municipal. Son 37 las autorizaciones de espacios ambulantes que hemos dado nosotros en esta administración, de los cuales 10 son en el centro histórico. Comerciantes establecidos señalaron que los principales conflictos se presentan cuando vendedores ambulantes, especialmente de comida, se colocan frente o cerca de restaurantes y bares, afectando directamente sus ingresos. Los comerciantes establecidos y autoridades locales coinciden en que la solución no está en prohibir, sino en ordenar. Para Mega Noticias, César Horta. Gracias, Silvia. Esto fue desde la redacción. Volvemos contigo al estudio. Muchísimas gracias, César Horta. Muy buenas noches. Momento de irnos con las breves locales. Esta mañana, padres de familia de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en la capital, se reunieron con autoridades de la mesa directiva para rechazar el cobro de una cuota escolar de 800 pesos, impuesto tras el reciente robo de material electrónico y de limpieza en la institución. El anuncio de esta cuota fue realizado luego de que delincuentes sustrajeran una fotocopiadora, computadoras y diversos insumos necesarios para el funcionamiento de la escuela. Sin embargo, los padres presentes en la cita manifestaron su inconformidad y cuestionaron la gestión de dicha mesa directiva, a la que acusaron de dañar la escena del delito al intentar reparar por cuenta propia los daños ocasionados. Durante esta reunión, los padres evidenciaron que la directora del plantel, cuyo nombre no fue revelado, se encuentra actualmente de vacaciones en Estados Unidos, por lo que exigieron que sea ella quien represente a la institución ante la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Educación y la Región Educativa para solicitar el apoyo correspondiente. Los padres advirtieron que esta es la cuarta ocasión que se registra un robo en la escuela y señalaron a los delincuentes como supuestamente familiares de alumnos y padres de familia, mismos que afirman sabían exactamente dónde estaban ubicadas las cámaras de seguridad, las cuales fueron destruidas al cortar cables y la energía eléctrica. Por último, cerca de 20 padres de familia reiteraron que no pagarán la cuota de 800 pesos y demandaron una intervención inmediata por parte de la SEDUSAC, pues hasta ahora solo han recibido respuestas evasivas como «los podemos ayudar con lo mínimo». Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Economía, confirmó intentos de extorsión dirigidos a empresarios
mediante el envío de ligas maliciosas a correos electrónicos corporativos. Estas ligas buscan obtener información sensible para posteriormente exigir pagos en dólares a cambio de no divulgarla. Según el funcionario, las principales víctimas han sido empresas del sector minero, aunque hasta el momento no se han presentado denuncias formales. Estos ataques han sido contenidos y aunque algunos han recibido solicitudes de dinero, no han accedido a caer en estos sobornos. También mencionó que la tecnología puede usarse tanto para bien como para mal, por lo que llamó a la cautela en el manejo de la información digital. Además, hizo referencia a casos en los que presidentes municipales depositaron grandes sumas de dinero para ser beneficiados por organismos internacionales. Señaló que hubo quienes sí cayeron, aunque no ofreció más detalles al respecto. Destacó que gracias a los altos niveles de seguridad implementados por empresas mineras, estas situaciones no han escalado a problemas mayores. La Secretaría de Salud Estatal mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante un brote de sarampión que ha dejado hasta el momento 21 casos positivos y mantiene bajo investigación 25 casos con posibles contagios. Jorge Armando Solís, subdirector de epidemiología, informó que aunque se han descartado 79 casos, aún es muy pronto para declarar que la situación está controlada. No me quiero emocionar de más, porque luego bajamos la guardia, señaló el funcionario, enfatizando la importancia de continuar con las medidas preventivas. Actualmente se tiene un rezago de vacunación superior al 10%, ya que la cobertura alcanza solo el 84% de la población, con excepción de niños de 6 años, quienes tienen cobertura total en dosis correspondientes. Además, se reportan posibles casos en 23 municipios del estado, los cuales siguen siendo objeto de vigilancia constante. También se podría notificar a la Organización Panamericana de la Salud una revisión exhaustiva y considerar la posibilidad de levantar alerta sanitaria en Zacatecas entre los meses de septiembre y octubre. Atención al clima en Zacatecas, ¿habrá o no habrá lluvias? Aquí lo responde mi compañero Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte, muy buenas noches amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que estaremos viendo a lo largo de este miércoles. Alcanzamos la mitad de la semana, sigue fluyendo algo de humedad acá en el norte de la República Mexicana y seguiremos con la presencia de algunos nublados. Este es el escenario que estaremos viendo a lo largo de la tarde de mañana. La mayor parte de las tormentas ocurren hacia el oeste de con nosotros, pero aquí también vamos a estar viendo en forma aislada algunas celdas de lluvia que estarán trayéndonos precipitaciones. Le tengo el pronóstico preciso, así le platico que en Río Grande la temperatura será de 28 grados, Jerez de García Salinas tendrá los 26. Mi previsión aquí para nosotros es que la noche nos puede traer algunos chubascos dispersos, que la temperatura será de 23 grados. Luego hacia este jueves la temperatura se va por los 24 y el viernes en los 26. Sigue la posibilidad de algunos chubascos aislados, como le digo, y con aportaciones que se quedan debajo de los 8 milímetros. El domingo la temperatura va a estar por los 25 grados y la presencia de nubes dispersas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Más adelante, empresas mineras señalan que más adelante, atención, porque sí hubo pagos irregulares en predios para la presa Milpillas y esto frenó acuerdo con pobladores. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos directo con los especiales de Mega Noticias. Mucha atención porque sí, en pleno 2025 el salario mínimo no alcanza ni para cubrir el 40% de la canasta básica aquí en México. El poder adquisitivo está en jaque. Pega la inflación porque sí compran menos, le siguen subiendo los artículos. La gente compraba de a kilo, ahora compra de 1 o 2 piezas. El aguacate la papaya también ha estado subiendo mucho, la fresa.
y la uva. En términos reales, el salario mínimo aumenta desde 2018, pero no basta para alimentar a una familia. Los 6,245 pesos mensuales que gana un trabajador con salario mínimo apenas alcanzan para adquirir 1.8 canastas básicas, cuyo valor es de 3,365 pesos. Canasta que incluye 44 alimentos y 133 bienes y servicios. Entre 2000 y 2019, el salario mínimo no alcanzaba ni para una canasta por persona. Fue hasta 2020 cuando por primera vez en 2 décadas permitió comprar más de una. Esta parte es de las más exitosas del gobierno. La tasa de crecimiento del salario real, es decir, el que ya descuenta la inflación, ha sido positiva. Y eso es, sí, a raíz, uno, del crecimiento al salario mínimo. Es parte de los incrementos que tienen como objetivo que logremos el que para el año 2030 sean 2.5 canastas básicas, lo que una persona trabajadora pueda cubrir. Hoy la tendencia continúa, pero no resuelve el problema de fondo. En un hogar de 4 personas con un solo ingreso mínimo, apenas se cubren 0.4 canastas por integrante. Si 2 miembros ganan el mínimo, solo cubren el 93% de sus gastos básicos. Además, el aumento solo benefició a una fracción de trabajadores. De más de 59 millones de personas ocupadas, solo 8.5 millones, el 14%, gana un salario mínimo. Otros 15 millones ganan menos y el resto gana más, por lo que el incremento no los favoreció. A esto se suma una crisis de informalidad. 32 millones de mexicanos, el 54%, no tiene contrato, prestaciones ni salario fijo. Sí subió el salario mínimo, pero aún no alcanza para cubrir las necesidades de los mexicanos. Pues la gente, el ciudadano común y corriente, no siente esta recuperación del poder adquisitivo. Al contrario, hay mucha gente que incluso está modificando sus patrones de consumo, pues no le alcanza. Mega Noticias, Abel Martínez. Y atención porque ya es martes de tendencias. Pongamos mucha atención. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias. Opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. Durante la tarde de lunes, las intensas lluvias provocaron un incidente en la unidad de medicina familiar 1, donde uno de los inodoros se desbordó y las heces fecales comenzaron a salir del baño. Ante la emergencia, médicos y personal del hospital intentaron contener la fuga utilizando sábanas de la propia institución médica, con el fin de evitar que los desechos se extendieran hacia otras áreas. Una tormenta histórica azotó la Ciudad de México, generando daños en casas, redes de transporte, avenidas y hasta en el aeropuerto internacional de la ciudad, por lo que miles de pasajeros se han visto afectados. Las redes sociales se llenaron de videos que usuarios del metro grabaron de las inundaciones que complicaron el servicio y los traslados. Shrek 5, la próxima entrega de la reconocida serie de DreamWorks, ha confirmado un retraso en su fecha de estreno. Inicialmente prevista para 2026, la película se presentará ahora el 30 de junio de 2027. El cambio de fecha responde a la intensa competencia esperada en la cartelera navideña, donde grandes franquicias como Avengers Doomsday, Dune Parte 2 y La Era de Hielo 6 competirán por la atención del público. Listo, ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, ex antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas. Y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes. En más información local, la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez, confirmó que hubo pagos disparejos ejidatarios de la presa Milpillas. De acuerdo con la funcionaria, detalló que la administración anterior entregó montos que oscilaron entre los 12,000 y 50,000 pesos, además de ofrecer despensas a algunos pobladores a cambio de la cesión de sus tierras y la autorización para la entrada de maquinaria pesada. Rodríguez Márquez enfatizó la necesidad de una fiscalización rigurosa y de contar con documentación que respalde el destino y el uso del dinero invertido en el proyecto hídrico. Indicó que algunos ejidatarios que inicialmente se mostraban en contra del proyecto ahora están considerando la posibilidad de aprobarlo, lo que abre una oportunidad para ganar su confianza, dijo la funcionaria. Sin embargo, aún falta convencer a los ejidatarios de Atotonilco para que cedan sus tierras, ya que solo se cuenta con el 50% de la propiedad necesaria para la cortina de la presa.
Respecto a los avances técnicos, Rodríguez Márquez confirmó que se tienen listos todos los estudios, incluyendo los de impacto ambiental, para ser presentados ante la autoridad de la Secretaría de Economía y Trabajo, con la expectativa de que el proyecto avance conforme a la normatividad. Por su parte, mencionó que Efraín Morales López, director general de Conagua, visita Zacatecas cada 8 días y está activo en la gestión para persuadir a habitantes de Jiménez del Teul y Sombrerete sobre la importancia y beneficios de la presa. Desde Bucaramanga, Colombia, Catherine Guevara lanzó un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para que intensifiquen la búsqueda de sus hermanos Yarlem Surmay Agames y Rafael Enrique Agames García, de origen colombiano, quienes llevan 2 años desaparecidos en territorio mexicano. En declaraciones difundidas a Meganoticias Zacatecas, Guevara, hermana de ambos, informó que ya se envió el material genético necesario para realizar las confrontas y verificar si entre los cuerpos resguardados en el Servicio Médico Forense SEMEFO se encuentran sus familiares. Las distancias son muchas, los recursos que tenemos son pocos, lamentó. La denunciante aseguró que pese a sus constantes mensajes y solicitudes no ha recibido respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Nos han ignorado, que se pongan en nuestro lugar. Lo que exigimos es un derecho, expresó. Asimismo, pidió la intervención de las autoridades competentes, incluido el consulado, para que su caso no se sume a la larga lista de desapariciones sin resolver en Zacatecas. Que nuestro caso no sea uno más, subrayó desde Bucaramanga, Colombia. Y atención con la siguiente información, porque en zoológicos de Indonesia, Vietnam y España, los elefantes con un banquete especial a base de plátanos y sandía. Según datos de la organización Vida Salvaje, actualmente solo sobreviven 400,000 ejemplares. Esta es una fecha dedicada a concientizar sobre la necesidad de proteger a este y a otras especies. El furtivismo, porque también se les caza, desgraciadamente, en muchos casos para obtener los colmillos, que bueno, pues son de marfil, como todos sabemos. Pues bueno, la verdad es que efectivamente, debido a la obtención de marfil en siglos anteriores, al siglo XXI, el siglo XX, el siglo XIX, XVIII, pues se cazó muchísimo elefante para obtener los colmillos. De hecho, como además se cazaban los ejemplares con los colmillos más grandes, hay estudios que incluso indican que el tamaño de los colmillos cada vez ha sido inferior debido a que se cazaban los animales con los colmillos más grandes. Vámonos directamente con el recorrido internacional de Meganoticias. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo en entrevista que el régimen de Nicolás Maduro debe enfrentarse con algo más que recompensas. Lo calificó de cártel narcoterrorista que tomó el control de Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que Maduro opera como líder del cártel de los soles. La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos y Rusia respectivamente, programada para el próximo viernes 15 de agosto, tendrá lugar en Anchorage, Alaska. Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dijo que la reunión será solo un ejercicio de escucha para el mandatario estadounidense. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó una marcha en Quito para protestar contra la decisión de la Corte Constitucional de suspender parcialmente algunas de las últimas leyes promovidas por él. Las leyes que buscan combatir la inseguridad han sido cuestionadas por posibles violaciones a derechos fundamentales. En Uruguay, la central sindical del país realizó su primer paro general parcial durante el actual gobierno. Exigen gravar al 1% más rico de la población como medida para combatir la pobreza infantil. En París se llevó a cabo una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino en Gaza. Con pancartas se recordó a los periodistas asesinados por el ejército de Israel. Al menos 61,000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Meganoticias, Maribel Soto. Y antes de despedirnos, atención a la siguiente información proporcionada por Gobierno del Estado, sobre todo a padres de familia y a maestros que están a la espera de su pago retroactivo. De acuerdo con el boletín gubernamental, se ha informado que el pago pendiente, que representa un aumento salarial con efecto retroactivo a maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 58 y CITES, quedará cubierto la próxima quincena, es decir, el próximo viernes.
Este martes, al encabezar un evento en el municipio de Concepción del Oro, el gobernador afirmó que su compromiso sigue siendo con los maestros, por lo que se estará pagando este próximo viernes sin falta por parte de autoridades federales y autoridades estatales. Esperemos y por lo menos puedan ser liberadas oficinas gubernamentales y de recaudación. Excelente noche de martes desde Mega Noticias Zacatecas. Me despido. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solí. En primer lugar, vamos a hablar de la reforma electoral, el camino